Buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas. El día de hoy, jueves, un jueves acá en Monterrey, fresco, para hacer Monterrey, para hacer, bueno, ya estamos terminando octubre, ¿verdad? Pero sí está fresco, nos sorprendió, sobre todo ayer, fue un día muy fresco para Monterrey, pero bueno, aquí estamos con el calor humano de ustedes. Miren, en esta ocasión y con la promesa de que no vaya a sentar un precedente, les voy a dejar los micrófonos abiertos. Los voy a dejar los micrófonos abiertos con la intención, con toda la intención de que vamos a hacer esta plática del día de hoy me interesa que lo hagamos más dinámico. Y entonces las preguntas las vamos a hacer, si quisieran hacer ustedes un comentario, tuvieran alguna pregunta, pues las vamos a hacer a viva voz. También obviamente pueden usar el chat si lo desean, pero si alguien quiere hacer una pregunta, hacer un comentario, lo va a poder hacer por el micrófono. Esto nunca lo he hecho en estas pláticas de los jueves. Hoy lo voy a hacer, espero no sentar un precedente, pero hoy tengo ganas de hacerlo y lo voy a hacer por el gusto de que están aquí conmigo y ojalá y esto permita hacer la plática, la charla de hoy, pues más dinámica, más llevadera. Bueno, miren, el tema de hoy es control. El tema de hoy es control y el control es una parte del proceso administrativo. Es el último paso del proceso administrativo. Acuérdense que el proceso administrativo tiene 4 pasos, al menos como yo lo presento, como yo se los mencioné anteriormente, y el último paso es control. Y por ser el último paso, es un paso muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque el control nos va a permitir asegurar que lo que estamos haciendo y los resultados que estamos teniendo están de acuerdo a lo planeado. Son congruentes con lo planeado. Es lo que queremos, fue lo que planeamos, fue los objetivos y las actividades que planeamos. Ahí, con el control, nos vamos a asegurar de que vayamos por el camino correcto y que tengamos los resultados esperados. Por eso la importancia del control. Entonces, voy a compartir ustedes, como lo he hecho las veces anteriores, este material lo voy a poner me mandan un correo electrónico, ahorita les recuerdo mi correo electrónico, y con mucho gusto yo les hago llegar este material para que no se molesten en apuntar, y ese material más otro material, mucho más material que tengo sobre este tema en particular. Así que bueno, pues vamos a entrar en materia. Les voy a compartir pantalla para manejar algunas diapositivas y hacer de esta manera pues mucho mejor la plática, mucho más amena, y que se entienda y que tengan ustedes la idea clara de lo que estamos, de lo que estoy hablando. Miren, entonces les decía que este es el proceso, Poncho, este es el proceso de administrativo, y es la última parte. El control es el cuarto paso, aquí lo están viendo ustedes, es el cuarto paso del proceso administrativo. Es planear, organizar, dirigir y controlar. Usted define los objetivos en planeación, define cuáles van a ser las actividades que se van a realizar, organiza los recursos materiales y humanos para llevar a cabo esos objetivos y esas actividades, dirige las acciones conforme al objetivo en la dirección que debe de ser, y el control, entonces, el control viene siendo
la forma en que te vas a asegurar que lo que planeaste y la forma en que lo planeaste se va a llevar a cabo. Por eso es tan importante el control. Sin control no hay planeación. Ahí se juntan, es el vínculo entre planear y controlar. Y ahí es donde ese clic nos permite entonces tener buenos resultados, tener éxito en lo que estamos planeando, en lo que estamos haciendo. Muy bien. Entonces, esto es, ¿qué es control? Estamos, entonces, por eso es tan importante. No, vamos a asegurar, es asegurar que las actividades que estamos llevando a cabo y la forma en que las estamos llevando esté de acuerdo a lo planeado. Sistemas de control. Para llevar un buen sistema de control hay dos cosas, bueno, tres cosas determinantes. Uno es definir las normas sobre qué vamos a asegurar la planeación. Y por otro lado, el procedimiento o los procedimientos que nos van a permitir asegurar la calidad de las actividades. O sea, hay que definir un procedimiento para poder revisar y analizar, un método para revisar y analizar los, los procedimientos o los parámetros que estamos utilizando, los indicadores, cómo los vamos a medir. Les voy a poner un ejemplo. En las clases deportivas, ustedes tienen una clase de taekwondo, tienen una clase de baloncesto, una clase de fútbol con niños o con chicas, o una clase de tenis. Bueno, ustedes tienen que poner primero parámetros, tienen que medir, saber cómo voy a medir la calidad de la clase, de qué manera me voy a asegurar que la clase es una clase de calidad. Entonces dices, bueno, una forma de medir que la clase es de calidad es establecer un parámetro de ingreso a la clase. ¿Cuántos alumnos ingresaron a la clase? Entonces, por ejemplo, nosotros en el TEC de Monterrey teníamos un parámetro de que una clase deportiva no podía tener, hablando sí, de las clases que dábamos en los diferentes deportes, no podía tener menos de 20 alumnos. No podía tener menos de 20 alumnos, porque si la clase continuaba teniendo, fíjense, cuando se inscribían de entrada, mínimo 20 alumnos. Si no, no se abría el grupo. ¿Por qué? Pues porque no considerábamos que no era rentable tener una instalación, poner un profesor, tener material, tener equipo para menos de 20 alumnos. Entonces, teníamos que tener más de 20. Ese es un parámetro, es una forma de asegurar que la clase empiece con calidad, con un número X. Después teníamos otro parámetro que lo medíamos diciendo cuántos alumnos terminan la clase. Entraron 30 alumnos, muy bien. La clase duraba todo el semestre, duraba 4 meses. Entonces, ¿cuántos alumnos terminaron la clase? ¿Cuántos desertaron de esos 30? Y ahí teníamos también, entonces, un parámetro para medir, un indicador para medir la calidad de la clase. Y de esa manera medíamos al
al maestro, porque un maestro que se le iba el 50% o el 40% de los alumnos, pues entonces era un maestro que había que revisar. O revisábamos el método con lo que estaba, cómo estaba dando la clase, el plan de clase, la metodología con la que daba la clase, o revisábamos el liderazgo del maestro o la forma de dar la clase del maestro, porque algo estaba pasando. Pero fíjense, qué importante es que tengamos entonces el parámetro para medir. Qué importante es que tengamos una forma de saber, de cómo saber si la clase o cómo asegurarnos que la clase, cuando se esté dando o cuando se vaya a dar, sea de calidad. Tanto es cuando entren como cuando permanezcan. Y así también. Entonces, otra forma de poder medir es la asistencia. Entonces, el maestro, un parámetro, un indicador, es cuántos alumnos van por día a la clase. De esos 30, ¿cuántos van? ¿Cuál es la media de asistencia diaria? Pues van 23, van 24. Bueno, es normal que 5, 6, 7, pues ese día por alguna razón no fueron. Tuvieron examen o se les hizo tarde o está enfermo, lo que sea. Pero fíjense la importancia entonces de tener parámetros, tener indicadores. Uno es cuántos alumnos se inscribieron, cuántos alumnos terminaron, y otro indicador sería cuántos alumnos van diariamente a tomar la clase. De ese 100%, de esos 30, ¿cuántos van a tomar la clase? Y entonces ves el comportamiento de la clase y ves el comportamiento del maestro y ves el comportamiento de los alumnos. Pero insisto, pones parámetros. Ahora, tienes que tener un procedimiento para tomar la clase. Hay maestros que dicen, a ver, yo no voy a perder 3 minutos de mi clase o 4 minutos en lugar de hacer el calentamiento en tomar lista uno por uno. Yo voy a poner en la entrada sobre mi escritorio, sobre el escritorio, una mesa en la entrada donde esté la lista y cada que va entrando se palomea. Como se pasan la asistencia ellos solos, los alumnos. O ven el método o hasta el final tomo lista para no perder tiempo mientras los muchachos se relajan, mientras se enfrían, mientras esto, lo otro, yo tomo lista, estoy tomando lista. Pero entonces ese es un procedimiento para tomar asistencia. Y la asistencia me va a servir para asegurar la calidad. ¿Cachan? ¿Por qué? Pues porque eso me va a decir si la clase está bien o no está bien. Si de 30 alumnos están yendo 10, 12, 14 de los 30 que se inscribieron, algo está pasando. Lo teníamos en los torneos interiores, número de juegos por default. Es un indicador. Es un indicador. Porcentaje. Parámetros son porcentaje. De los juegos programados en este mes o en la primera jornada del torneo interior de voleibol, ¿cuántos juegos por default hubo? Y ese era un porcentaje. Oye, de los 20 juegos programados, hubo 2 por default. Un 10% por default es un parámetro, es un indicador, un parámetro aceptable. Que haya un 10% de juegos por default. Pero si hay muchos juegos por default, entonces quiere decir que algo está pasando. ¿Por qué los muchachos no van a jugar? ¿Por qué no acuden al partido? Si se inscribieron al torneo, ¿por qué no van a los juegos? O no les gusta el horario, o no les gusta el día, o no les gusta la instalación, o no les gusta el arbitraje. Algo está pasando, porque no van a jugar. Entonces pongo un parámetro, pero yo tengo que tener un procedimiento que mida cuántos juegos por default. Y los voy contabilizando. Y me pasan un reporte semanal de cuántos juegos por default hubo para medir
si se están llevando las cosas de acuerdo a lo planeado. Entonces, el otro aspecto es medir el desempeño por medio de lo que les digo, un informe, una gráfica, y la gráfica se publica, el informe lo dan en la reunión que hacemos semanal, o la junta semanal, o la junta quincenal, ahí el jefe de clases deportivas informa, los entrenadores informan de cuántos juegos llevan ganados y cuántos perdidos durante el presente torneo, y ahí te vas dando una idea de cómo va el comportamiento. O hay una junta mensual, o hay una junta anual, hay una junta semestral, lo teníamos en el TEC, una junta semestral al final del semestre para evaluar. ¿Evaluar de acuerdo a qué? De acuerdo a los indicadores, de acuerdo a los objetivos, si se lograron o no se lograron. A ver, del total de alumnos que terminaron el semestre, de los que se inscribieron, ¿cuántos terminaron el semestre? ¿Cuántos recibieron diploma, constancia de participación? Del total de juegos en el torneo interior, de softball, ¿cuántos? Del total de juegos, ¿cuántos juegos hubo por default? Y así, pero tú tienes que tener esos parámetros, tienes que tener esos indicadores, porque si no, entonces te pierdes. ¿Cómo vas a tomar medidas correctivas? ¿Cómo vas a poder saber, verdad? ¿Cómo vas a poder saber si vas bien para corregir el rumbo? ¿De acuerdo a qué? Insisto, de acuerdo a lo planeado, de acuerdo a lo que te pusiste en planeación que ibas a hacer y que ibas a lograr. Hay que tomar medidas correctivas, porque si no, entonces de nada sirve. ¿De acuerdo? Muy bien. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, bienvenido. Gracias. Miren, ¿de dónde salen esto es planeación operativa? Los que tuvieron la oportunidad de ver el tema de planeación operativa conmigo, ¿de dónde salen los parámetros, los estándares, los indicadores? Salen de las normas. De este paso. El proceso de planeación operativa tiene 5 pasos. Primero hay que hacer un diagnóstico de aciertos y desaciertos, defines objetivos. Aquí son objetivos a corto plazo, acuérdense, objetivos a corto plazo. Son objetivos para el año que entra, para el 2021. ¿Qué programas vamos a llevar a cabo el año que entra y qué actividades para cumplir con esos objetivos? Para que esos objetivos se cumplan, se alcancen, se lleven a cabo. Y luego, después de los programas, todos los programas deben de tener normas. Las normas son parámetros, estándares, políticas, reglas, procedimientos. Esos son los estándares. Entonces, aquí es donde se define, en planeación operativa, es donde se define los indicadores, las normas, los parámetros, los estándares. Ahí es donde, en este cuarto paso. Porque después de definir programas, los programas, como lo estaba mencionando ahorita, el programa de clases deportivas tiene que tener parámetros. El programa de torneos interiores, de una liga, un torneo, tiene que tener parámetros de medición, de saber si estamos haciendo las cosas en forma adecuada. Tienes que estar evaluando, revisando constantemente si estamos llevando las cosas de acuerdo a lo planeado. Y por eso, ahí en esa parte es donde se establece. ¿De acuerdo? Entonces es algo fundamental que todos los programas, un equipo representativo, simplemente en general, pues si yo tengo un equipo
una selección de mi escuela, de mi colegio, que compite en una liga, en un torneo, en el CONDE, en el CONADEIP, en una liga de la asociación, del Estado, pues yo tengo que llevar un control de cuántos juegos lleva ganados y cuántos perdidos. No darme cuenta hasta el final lo mal que nos fue. A mí me van dando reportes semanales después de cada partido para ver cuántos juegos lleva ganados y perdidos. Y si lleva muchos perdidos y pocos ganados, pues poder tomar alguna medida correctiva y todavía poder salvar el torneo o mejorar el resultado del torneo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en esta parte es donde se establece la norma. Por eso va unido la planeación con el control. Porque por un lado, aquí se establecen los indicadores y en el paso, en el proceso del control, ahí es donde se verifica el resultado de los parámetros. Muy bien. Hay 4 elementos básicos para llevar un buen sistema de control. Primero hay que establecer estándares, los indicadores, los parámetros. Estos son planes, son objetivos, son parámetros, son estándares, es una medida, una cuota, un rango. Eso es. Hay que establecerlo primero. O sea, ¿cómo vas a medir? ¿Cuál va a ser el indicador? ¿Qué te va a indicar si estás bien o no estás bien? Y luego entonces mides lo realizado. Por eso les digo, pasen un reporte el lunes sobre mi escritorio de cuántos juegos en la jornada del sábado hubo por default. O cuántos alumnos faltaron a clase la semana pasada. Y poder yo tomar medidas correctivas. Si le está bajando mucho el alumnado, ¿qué es mucho o qué es poco? Bueno, pues tú tienes un parámetro. Tú dices, si es normal que falte un 10% de alumnos a clase. Un 20% todavía es normal. Pero, y eso es en todas las clases, es un 20%. Eso es lo normal. Pero si hay una clase en particular, la clase de voleibol femenil o la clase de tenis o la de natación, que te está bajando más del 20%. Esta semana, la semana pasada faltaron el 20%, esta semana faltaron el 28%, el 30%. Oye, algo está pasando. Entonces, hablas con el instructor de la clase y le dices, oye, ¿por qué faltaron tantos la semana pasada? ¿Qué está sucediendo? Vas en picada. Y a lo mejor te va a contestar, oye, ¿sabes qué? Está muy fría el agua del alberca y no se quieren enfermar. No están yendo. Se están quejando mucho de que está fría el agua. O no hay agua en las regaderas y como se tienen que duchar después de nadar, entonces no están viniendo, muchos no quieren venir por eso. O sea, ¿cuál es la causa? El análisis causal y las razones por qué esa diferencia. ¿Por qué aquí falta el 10% en esta clase y en tu clase falta el 30%? ¿Qué está pasando? Y entonces corriges, haces acciones correctivas, vas y ves qué es lo que está pasando con el agua en las regaderas para corregir eso, para que los alumnos regresen a tomar clases. ¿Por qué? Porque después de la clase quieren ducharse. ¿Estamos? Entonces, fíjate lo importante que es el control, ¿eh? Estos son los pasos básicos de un proceso. Hay que hacer un proceso de control. En todo programa tiene que tener un proceso de control. Por eso, después, en planeación operativa, después del programa, vienen las normas.
pero hay que tener ese sistema de control. Y en los entrenamientos, en los equipos, ¿cuántos muchachos están yendo a entrenar? ¿Cuántos, ahora, más específicamente esto, los entrenadores, pues lo saben muy bien, los que son entrenadores, lo tienen que llevar muy bien en la bitácora del entrenamiento, pues cuál es el resultado del entrenamiento. Oye, les puse un ejercicio de tiros a la canasta y este fue el porcentaje de aciertos y desaciertos de tiros a la canasta. Está muy bajo, anda mal, está mal. Necesito enfatizar más el entrenamiento sobre ese aspecto técnico. O les pongo una prueba física y los mido con esa prueba física para ver cómo andan en ese momento de la temporada, en ese momento del entrenamiento, cómo anda su estado físico. Los mides, pero tienes que tener un parámetro, una forma de medir si está bien su condición física o no está bien. Hay tres tipos de control. Antes, que eso es cuando se definen la forma que puedes estandarizar la organización. Eso lo defines antes. Un equipo representativo, por ejemplo, tú dices, los muchachos que van a entrar al equipo de voleibol tienen que cumplir con estos parámetros. Tienen que, desde el punto de vista físico, tener la capacidad de hacer esto. Y desde el punto de vista técnico, tienen que tener la capacidad de hacer esto otro. Los que no hagan esto, no entran al equipo. O sea, es una evaluación de entrada. Y entonces tú estandarizas la calidad de los insumos, de la materia prima. ¿Por qué? Porque después, durante el proceso, para poder regular las actividades, lo que estás llevando a cabo, en este caso el entrenamiento, pues va a ser mucho más fácil de entrenar a esos muchachos si traen un buen nivel técnico y físico. Va a ser mucho más fácil entrenarlos si ya traen cierto nivel físico-técnico, táctico. Por eso es muy importante en la entrada. En los que me lleguen. Hay algunas instituciones, por eso se puede decir que las instituciones, por ejemplo, las universidades, tienen ventaja, aquellas universidades que tienen control sobre los entrenamientos y los equipos y los programas de las preparatorias, de los alumnos que entran de la preparatoria o del bachiller, que entran del bachillerato, que entran a la universidad. Si yo tengo cierto control con ellos, ahí les va el ejemplo. Si el entrenador de básquetbol de la universidad, el de básquetbol de la universidad, del equipo mayor, tiene control sobre el equipo juvenil, los muchachos que están en preparatoria, porque tiene una buena comunicación con el entrenador de ese equipo de preparatoria, entonces a él le va a facilitar el reclutar y que lleguen en muy buen nivel, en mejor nivel, los muchachos que llegan a su equipo, al equipo de primera fuerza, al equipo de la universidad, porque puede tener cierto control de el proceso en que se están preparando esos muchachos, del entrenamiento, de los juegos y de la forma en que están llevando, inclusive del método del juego, de la estrategia del juego. ¿Ok? Entonces yo creo que es importante esta fase del control
para, como último control, el control de salida. Son 3 controles: antes, durante y después. Al final, ves cuántos juegos estás ganando, cuál es el resultado, cuál es el producto, el resultado de ese proceso de entrenamiento. Estamos ganando partidos, pero cuidamos la entrada y cuidamos el proceso y cuidamos el entrenamiento. ¿Y para qué? Pues para tener un buen resultado. Pero tenemos que tener en cada uno de estos parámetros, medidas, normas para los que van a entrar, indicadores para los que van a entrar, qué tipo de jugador queremos que entre a la selección, qué tipo de entrenamiento tenemos que llevar a cabo para mejorar a esos muchachos y qué resultados estamos obteniendo. ¿De acuerdo? Muy bien, de todos modos, todo esto yo se los voy a compartir con mucho gusto y ya lo revisan. Y obviamente les voy a dar pues más información, una información mucho más amplia que ahorita por cuestiones de tiempo no me permite entrar tanto ni ponérselas, pero sí se los voy a dar en el material. ¿De acuerdo? Fíjense, una cosa muy importante. Los parámetros, los indicadores, las normas se ponen de acuerdo a lo que yo quiero o lo que espero como resultado de la actividad, del proceso. ¿Qué resultado espero yo? ¿Qué meta, qué objetivo quiero alcanzar? Y entonces establezco un parámetro o una forma de medir ese resultado. Pero siempre que se pongan normas. Primero, las normas se deben de poner en las áreas claves, las áreas importantes, donde esperas el resultado. No pongan normas nomás por ponerlas y andar midiendo lo que no es importante medir. ¿Para qué? Que va a desgastar mucho. A veces sale más cara la medición que la actividad en sí. Entonces tengan cuidado. Vean muy bien sobre qué van a medir. Otra cosa importante, cuando establezcan estándares, parámetros, establezcanlo pensando en el usuario, en en lo que le van a dar al usuario, en lo que el resultado que van a tener es para darle un mejor servicio al usuario. Por eso voy a hacer yo ajustes, para eso voy a hacer cambios. No para mí, no para para el entrenador. No, hay que hacer ajustes para el usuario, para que el usuario vaya a la clase, para que el deportista vaya a entrenar. ¿Por qué no está yendo a entrenar? Ahí tienes ese estándar, ese parámetro. Bueno, pues entonces, en base a eso.
un estándar, por ejemplo, un estándar de servicio. ¿Cuántas veces se debe de limpiar, lustrar, limpiar al día la cancha de básquetbol o la cancha de handball o la cancha que ustedes quieran? Ese es un estándar. Ustedes estandaricen eso y díganle al área de limpieza, de mantenimiento, cuántas veces es necesario que se limpie. A lo mejor después de cada entrenamiento o después de cada partido se le dé una pasada con con el avión. ¿Por qué? Pues porque se llena de polvo, por eso, y se hace un poco, se hace resbalosa, se hace hasta peligroso. Pero eso lo tienen que establecer ustedes y decir, y que quede perfectamente, quede por escrito y quede claro. Cada vez que termina un entrenamiento, se asea la cancha. Esos le llaman estándares de servicio, es servir al usuario, es tenerle la cancha lista al usuario. Un estándar de iluminación, por ejemplo. También, eso existe. Por reglamento, los deportes tienen un nivel de iluminación. Si se va a jugar con luz artificial, se va a jugar de noche, entonces vas a prender las luces del gimnasio, ¿qué nivel de iluminación debe de haber? ¿Cuántos luxes tiene que tener la cancha y tiene que estar de manera uniforme? Entonces eso lo estandariza. Hay un estándar y tú lo tienes que de alguna manera estar midiendo para, si baja ese nivel de iluminación, corregirlo, cambiar el foco que ya no tiene la intensidad que tenía cuando no era. Entonces, esos son estándares. Esos hay que establecerlos, hay que ponerlos y luego hay que medirlos. Miren, este es algo muy importante. Tú como supervisor, tú como líder, tienes que saber hasta qué punto controlar. O sea, tienes que tener esa habilidad de líder. Por eso el líder es algo muy intangible, el trabajo del liderazgo, porque hasta cierto punto es la sensibilidad. ¿A qué persona sí lo tengo que tener bien controlado, bien agarrado con la cuerda y estarle pidiendo informes constantemente y estarle pidiendo, ¿por qué? Porque es una persona que no tiene, por eso habla característica de las personas, de eso depende también. Esa persona no tiene la madurez suficiente para dar el resultado. Entonces, como no tiene la madurez suficiente, la disponibilidad, falta mucho, es fácil que llegue tarde, entonces lo tienes controlado, lo tienes controlado. ¿Para qué? Para que no llegue tarde. Es muy buen entrenador, pero tiene el mal hábito de llegar tarde. Pero es muy mal que llegue tarde al entrenamiento. Voy a llegar tarde a una cita conmigo, pero no a un entrenamiento. Entonces, tienes que tener tú alguna medida de control. Tiene, tiene que ver también con la característica de la organización. Si la organización pues es una organización, una estructura organizacional que se presta para darles libertad, más libertad, no hay tanta supervisión, el organigrama, no hay tantos controles, o tú estás como director y tienes supervisores, tienes coordinadores, subdirectores que van y checan el entrenamiento y van y ven las clases, cuentan a los alumnos, llevan una hojita de control, de datos. Características del medio ambiente, ahora con la pandemia o la economía, pues también depende de eso, si va a llevar más control o menos control. La característica de la tarea, si es una tarea difícil, si es una tarea que es por primera vez que lo hacen,
o que tienen poco de haberla aprendido, pues tienes más control sobre ellos. Pero si ya es una tarea que ya está muy hecha, pues entonces no tienes que supervisar tanto. La cultura y los valores de la organización, tu estilo de liderazgo. Si eres una persona que, un líder que deja ser, que tiene un estilo de liderazgo, que da mucha libertad para que las personas pues trabajen en libertad, ¿no? Entonces, ese nivel de control, pues lo pones o no lo pones. Lo mides constantemente o no lo mides constantemente. Una vez a la semana te pasan el reporte o te lo pasen cada 15 días o a lo mejor no hay necesidad de llevar tanto control y mejor que me lo pasen cada mes. Depende de todo eso. Muy bien. Miren, este señor Deming es uno de los padres de la teoría de la calidad y trabajó mucho en Japón y mucho de las empresas estas tan exitosas en Japón que se distinguen por la calidad y se distinguen por el control, el use and time y todas esas teorías que tienen las empresas japonesas, pues se deben mucho a que a la, a la, al control de la calidad. Y el control de la calidad se basa en la medición, en los indicadores. Tú no puedes, tú no puedes mejorar lo que no mides, lo que no conoces. Tienes que medir, constantemente estar midiendo. ¿Dónde se establecen las menciones? Cuando después de definir el programa, todos los programas tienen que tener entonces indicadores para saber si ese programa se está llevando a cabo de acuerdo a lo planeado. Todos los programas tienen que tener indicadores que midan si, eh, si, van por, si van por el camino adecuado, si van de acuerdo a lo planeado o no. ¿Cómo pones cómo vas a definir los, los indicadores? Que estas preguntas te van a ayudar mucho a definir indicadores, para que no pongas indicadores nomás por poner, o en qué partes vas a poner los indicadores. Uno es el resultado, los logros, los objetivos. Obviamente, ¿se cumplió o no el objetivo? El objetivo era ganar 20 partidos. De los 30 que íbamos a jugar, ganar 30 juegos. Porque el año pasado nada más ganamos 15. Ahora el objetivo es ganar. Entonces ahí te pones el indicador, fíjense bien, son 30 juegos. Son los juegos. Eso es lo que te va a indicar. Número de juegos ganados contra número de juegos perdidos. El indicador es juegos por default. El indicador es alumnos que, que terminaron comparados con los que entraron, con los que iniciaron. Número de bajas, aciertos y desaciertos. ¿Cuántos aciertos tuvimos de acuerdo a lo planeado? ¿Y cuántos desaciertos? De los tiros que tiramos, ¿cuántos acertamos y cuántos no acertamos? Por eso en los deportes, en los juegos, muchos entrenadores son de la idea de llevar estadísticas del juego para ver de qué parte, por qué lado estamos teniendo mejor resultado, más aciertos y por qué lado de la cancha, por qué lado de la estrategia estamos teniendo menos resultados. El nivel de satisfacción, le preguntas al determinado tiempo, le preguntas al deportista, al usuario,
al que toma la clase de natación, al que toma la clase de tenis, le preguntas, oye, ¿qué te parece la clase? Ya sea en forma directa o en forma eh, por encuesta, en forma escrita. ¿Cuál es el nivel de satisfacción? ¿Cómo ven el torneo? Tienes una junta con los capitanes de los equipos, no al final o no al principio en la junta previa, no, en medio. Los citas a una reunión de retroalimentación y le preguntas a los capitanes de los equipos, a lo mejor no a todos, ¿verdad? Si son muchos equipos en la liga que tú tienes, pero a lo mejor sí citas al 50% o al 40% de los capitanes de los equipos o a los entrenadores y les dices cómo vamos, qué opinan, qué les parece el torneo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el control se va a llevar de acuerdo a las actividades en la operación, acuérdense, de manera cotidiana, periódica. Y con reuniones de diferente tipo, ya sea individual o colectivas, con todos los entrenadores, pues ves si hay cuellos de botella, eh, eh, pero ¿qué te va a dar eso? Te va a permitir anticiparte a los problemas, pero insisto, tienen que tener indicadores para saber si van bien o no van bien, si vamos por el camino correcto o estamos muy lejos y poder tomar medidas. Un equipo que está pierde y pierde y pierde, oye, pues entonces júntalos, habla con el equipo a ver qué está pasando, porque seguramente pues traen algún problema ahí interno y tú puedes ayudar, ver de qué manera podemos ayudar, porque hay inconformidad. Hablas con el entrenador, hacen ajustes. El proceso para definir indicadores. Tú te tienes que preguntar, cuando propones un indicador, primero, ¿es fácil de medir? Porque fíjense, a veces, oye, no, pues es que hay que ir todos los días y contar a uno por uno y a todas las clases, ir por todos los salones. Oye, no, eso es muy difícil de medir, porque voy a tener que contratar 2 o 3 personas nomás para ir a contar. Mejor que lo cuente cada maestro y que te pase el reporte, cada maestro. Mejor que los cuenten ellos, porque si yo tengo que mandar a una persona, no. Se mide rápidamente, es fácil de medir, es muy fácil de contabilizar, porque como te digo, te va a salir más caro el medir que el mismo entrenamiento. Proporciona información importante, se grafica fácilmente. Miren, esto es muy importante en los parámetros, en los factores de medición. Es muy conveniente las gráficas, porque las gráficas a simple vista te van a señalar, te van a dar a entender si hay una desviación, si hay ahí una tendencia a la baja, se está cayendo, se está subiendo. Esta parte este indicador se está manteniendo durante cada semana, no varía, pero en cambio este otro indicador sí sube y baja, y este otro indicador subió mucho y ya va en caída. Por eso es importante eh, saber si se puede graficar, porque es muy fácil con una gráfica medir el resultado. Entonces, para cada indicador
hay que establecer la forma en que se va a medir, cada cuándo se va a medir, y si hay una comparación para esa medición, para esa medida. O sea, el año pasado, comparado con otro deporte, comparado con otro equipo, comparado con los adversarios, comparado con otra instalación, hay que ver de qué manera podemos medir para poder saber si estamos bien o no estamos bien. Para eso nos va a servir el control. ¿Cómo ven? Y no se olviden entonces que todo el oro del mundo significa nada. Lo que perdura son las buenas acciones que hacemos para nuestros semejantes. Miren, fíjense, les pongo aquí esta fotografía a propósito de este mensaje que es una frase que se puso en un muro ahí en el TEC de Monterrey, de este regiomontano ilustre, Adolfo Prieto. Y lo pongo a razón de estas fotografías, que son las fotografías de unos niños de una asociación civil en la que yo contribuía. Es una asociación sin fines de lucro. Yo les ayudaba también a este patronato, a esta asociación. Eran escuelas. En este caso, aquí vemos una escuela de fútbol. Pero fíjense, una cosa. Bueno, ahí están las niñas, había niños, había equipos femeniles y equipos varoniles. Pero miren, aquí está la fotografía de este equipo femenil. Todas con su uniforme. Les dábamos uniforme para que jugaran de juego. Y miren acá en la fotografía del lado izquierdo, cómo están los niños ahí jugando con los balones. Pero ¿qué es lo que sobresale? ¿Qué es lo que resalta de eso? De esa imagen. Fíjense bien. Cada niño trae un valor. Cada niño trae un valor. Yo era el coordinador técnico de esta asociación y yo le pedí al patronato, a la directiva, que comprara, si había 40 niños en esta clase de fútbol, en esta escuela de fútbol, comprábamos 40 valores. Por cada niño tuviera un valor. Ese era un indicador. Era un indicador del programa de enseñanza. ¿Por qué? Porque el niño, la forma en que va a enseñar a dominar el balón, a manejar el balón, es teniendo un balón. Si hay un balón para los 40 y el niño le va a pegar cada 10 minutos a la pelota, pues no va a aprender. Entonces, por eso son importantes los indicadores para llevar a cabo esos programas. Cada programa tiene que tener un indicador de control, un indicador de calidad. Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿Reclamo? ¿Se vale también? No hay problema. ¿Todo bien? Entonces, tenemos ahí. Ese es mi correo electrónico. Mándenme, por favor, si les interesa el material, este material más otro material que tengo yo sobre el tema, con mucho gusto se los reenvío, como siempre. Estoy atento a sus correos. Les reenvío el material. Entonces, pues, este es el tema del día de hoy, es la plática que les quería compartir hoy. Espero que sea de utilidad. Es la última, acuérdense, es el último paso del proceso administrativo y por lo tanto es una parte muy importante si queremos ser buenos administradores de programas. Tenemos que tener control, un sistema que nos controle la efectividad de lo planeado, la efectividad
de lo que estamos haciendo, que seamos efectivos, que hagamos, que estemos haciendo y que tengamos los resultados y que hagamos lo que pensamos hacer y obtengamos los resultados que esperamos obtener. Pero hay que poner indicadores, hay que establecer parámetros, hay que establecer estándares para poder medir si lo estamos logrando o no. ¿Ok? A ver, por aquí, déjenme ver si hay algo de, algo por escrito. Pero bueno, les agradezco mucho. Nos vemos muy bien. Aquí nos mandan saludos a todos. Muy bien, salud, Moisés, Camacho, Mosquera, muchas gracias por la invitación. También allá de Guadalajara, muy bien. El correo, no me manden el correo aquí por chat, no, mándenme un correo a mi correo, por eso les estoy poniendo aquí el correo. Mi correo es contacto@vramosconsultor.com. Mándenme un correo pidiéndome el material y yo les regreso, les contesto el correo con el material de este tema. Muy bien, Oscar, muchas gracias. Lo importante que es el control, tan importante es planear como controlar. Bueno, pues con esto termino la plática del día de hoy. Muchas gracias. Espero que estén bien. Nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Con mucho gusto. Gracias por estar aquí. Espero que haya sido de utilidad la plática. Repito, compañeros, amigos, Oscar Rivas, un saludo a Homero, profesor Homero Muriel. No sé qué puedo enseñarte a ti, Homero, de esto, si tú eres fuiste un entrenador muy exitoso y llevabas mucho control, bastante control de tus jugadores. Pero bueno, muchas gracias. Gracias Luis, gracias a todos, Jonathan, gracias Felipe, gracias Antonio, todos los que estuvieron el día de hoy. Nos vemos el próximo jueves. Vamos a hablar de el alto rendimiento. El próximo jueves el tema va a ser deporte de alto rendimiento, cómo está el deporte de alto rendimiento en este país, en este México querido, en este México tan sacrificado, tan apabullado en el deporte de alto rendimiento. Bueno, por lo pronto, que les vaya muy bien, les mando un fuerte abrazo, gracias por estar, que les vaya muy bien, compórtense por favor y que la pasen muy bien. Cuídense, porque la cosa está fea y se va a poner mejor. Hasta luego. Adiós.